Es un gusto saludarles nuevamente y agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con este programa que diariamente traemos para todos, este que llamamos el estudio de la lección de la escuela sabática. Porque el sábado es cuando venimos y en la iglesia, a manera de escuela, algunos hermanos, como líderes o como maestros, se ponen a impartir a todos los hermanos lo más importante que ha traído la lección. Nosotros aquí venimos y por día la desarrollamos con ustedes, así que es un gusto para nosotros servirles de esta manera y sean bienvenidos todos una vez más a nuestro programa. Quiero aprovechar para anunciarles que esta noche hay servicio de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Central de Irving, Texas, ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. En la capilla del lado oeste, allí nosotros nos reunimos los miércoles y es una noche donde damos testimonios a nuestro Dios, también hacemos oraciones y compartimos la palabra. Así que usted que nos está mirando, le invitamos para que venga. Hermanos de la Iglesia Advenimiento, les animamos para que vengan a congregarse esta noche a las 7:30. Otros que no han venido, hagan planes y vengan y juntémonos en oración y ruego a nuestro Dios. Esta noche les esperamos. En esta misma iglesia, Advenimiento del Séptimo Día, estaré predicando este sábado que viene. Será para mí un gusto exponer la palabra con la ayuda de Dios y también recibir como invitados a aquellos que hayan decidido venir a acompañarnos. Así que vengan, les esperamos. Otra vez están aquí mis hermanos ya para estudiar conmigo la lección, Carmelo Ramírez y Tony García. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, hermano Carmelo, y gracias a cada uno de ustedes que pues nos acompañan día a día en el seguimiento de estas lecciones que en verdad son unas lecciones que necesitamos, hermanos. Realmente necesitamos estas lecciones, lo digo personalmente, verdad que esto es para despertarnos, esto es para mirar nuestra condición, pero también para confiar plenamente en Dios, que Él está al control de nuestras vidas. Hermano Carmelo, bienvenido. Yo también estoy agradecido, ¿verdad?, de estar nuevamente aquí ante ustedes, hermanos, hermanas, que nos están viendo a través de estos medios, de la televisión, del internet, ¿verdad?, de la radio, que sigamos adelante, hermanos, no olvidando el tiempo que estamos viviendo y no olvidando los consejos que el Señor nos da a través de siervos que como nosotros tuvieron sus debilidades, como este siervo David, ¿verdad?, que esto nos siga ayudando, ¿verdad?, estas lecciones para nuestra vida espiritual y para el crecimiento mismo y ser de bendición, como he dicho siempre, ¿verdad?, no solamente para nuestra familia, sino para todos aquellos en los cuales el Señor nos permita tener contacto. Amén. Hermano Tony, ¿quiere orar? Sí, oremos. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor Jehová. Amén, de los ejércitos. Amén. Al invocar tu precioso nombre, te pido perdón por mis faltas, sí, Señor, por mis pecados y por los de cada uno de los que estamos aquí, de los oyentes también, de los que están viendo este programa. Tú conoces nuestros corazones, nada te es oculto. Perdónanos, Padre, y danos de tu Santo Espíritu, que podamos entender lo que tú nos hablas, pero también danos la fortaleza, danos la fe que necesitamos para caminar en tus caminos y sobre todo ser luz para otros que andan todavía en tinieblas. Sí, Señor. Pero si nosotros somos tinieblas, ¿cómo podemos alumbrar? Así pues, ayúdanos, Padre, a que esta luz que nos has dado pueda brillar en nosotros y alumbrar hasta los rincones más ocultos. En tus manos nos ponemos, suplicando en todo la guía de tu Santo Espíritu, amén, nuestro guía y consolador. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. 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 Hoy continuamos mirando lo que no se debe hacer cuando llega la crisis. Frenesí ante el temor. Frenesí no es otra cosa que la exaltación violenta del ánimo, de las pasiones. Hermanos, ¿qué olvidó David al entrar en estado de pánico
hermano Carmelo. Bueno, vamos a leerlo en el Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si nosotros frecuentáramos mucho la palabra de Dios, si hiciéramos de nosotros estos textos, hermanos, evitaríamos muchas cosas, evitaríamos muchas desgracias, no solamente físicas, sino también en lo mental, en lo espiritual. Estuvimos ayer hablando acerca, ¿verdad?, de ese error, de ese sentimiento que le llegó a David, ¿verdad?, de mentir. Es triste ver eso, las consecuencias que traen, ¿verdad?, como las estuvimos viendo. Y como yo les comentaba aquí a estos varones, hermanos, cuando nosotros tomamos esa actitud o salimos con esas cosas, si de veras nos ponemos a reflexionar en lo que hemos hecho, nos va a doler. Y más que todo, vamos a poner muy bajo el nombre del Señor, y en otras palabras, pues lo vamos a lastimar, hacerlo llorar, ¿verdad? Porque como les comentaba yo a ellos, hermanos, en una ocasión estaba platicando yo con un hermano, y él me estaba narrando una experiencia que él tuvo muy dolorosa, en la cual le dolió bastante, una acción que él pasó, como la pasó David, el de mentir. Me contaba él que él, viniendo de México, ustedes saben muchos, ¿verdad?, cómo está la aduana para que podamos pasar, que está el oficial ahí para revisarnos nuestras cosas, o nos hace la pregunta que ¿qué traemos? Y este hermano, pues no sé, se le hizo fácil decir que nada. Bueno, como él llevaba una maleta, el oficial le dijo, bueno, permítamela, voy a checar, voy a revisar. Y cuando el oficial revisó la maleta, encontró algo que no era permitido. Posiblemente a este hermano se le había olvidado eso, como a muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces el oficial le dijo, bueno, ¿y esto qué es? El hermano se puso de 1000 colores. No halló ni qué decir. Y miren la exclamación del oficial que le dijo. Le dijo, aparte de viejo, mentiroso. Y eso sin saber que él era un cristiano, ¿verdad? ¿Cómo creen que se puso este hermano? ¿Verdad? Si el oficial estaba exclamando y diciéndole esas cosas, hermanos, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Poner por los suelos el nombre de Dios. Así es que esto nos debe, ¿verdad?, de poner a nosotros a pensar, a reflexionar en estas lecciones que estamos teniendo en esta semana. Que si tú, hermano, si tu hermana has pasado por una experiencia tal como este hermano, o yo también le he pasado, y qué triste y doloroso se siente, ¿verdad?, haberle fallado al Señor. Y podemos tener ese sentimiento de Pedro, cuando él también mintió que no lo conocía. Así es que, hermanos, van a llegar momentos, de verdad, tales como esos, o peores, o más fáciles, pero que en los cuales vamos a caer. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a agarrarnos fuertemente de su mano y no soltarnos. Qué triste que a David se le haya olvidado andar con esta certeza en su mente de que aunque anduviera en valle de sombra y de muerte, no debía tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Es más, él llegó a saber de que Dios es todo un pastor, que tiene una vara y tiene un cayado. Y eso le infunde aliento a cualquier oveja, porque con la vara el pastor defiende a la oveja del peligro. Y David debió haber tenido esto siempre en mente, que Dios tiene una vara con la cual podía defenderlo, de la misma manera como él defendía a las ovejas, y tiene un cayado en el cual puede apoyarse. Nosotros miramos, hermanos, cómo aquí, en medio de toda actitud sombría, en medio de toda situación difícil por la cual podamos estar pasando, esto nunca se nos debe olvidar. Amén. Que Jehová es nuestro pastor, y que Él tiene una vara, y Él tiene un cayado, Él tiene algo con lo cual nos puede defender. Son instrumentos que el pastor usa
para defender a su rebaño, para proteger a su rebaño. David, en aquel pánico en el cual estaba, se le olvidó esto. Vamos a ver el don de profecía, hermano Tony, cómo la sierva del Señor Elena White nos ayuda a entender más esto. Sí, dice Signs of the Times del 31 de agosto de 1888, dice así: David, ante una gran emergencia, había contemplado a Dios con el firme ojo de la fe, y se había encontrado con el orgulloso y presumido filisteo. Creía en Dios, actuaba en su nombre, confiaba en su poder para hacer la labor de derrotar a los ejércitos de los enemigos del Señor. Pero como había sido buscado y perseguido, la perplejidad y la angustia casi habían ocultado a su Padre Celestial de su vista. O sea que esta angustia había logrado que su mente se distrajera y no se conectara con el Señor. Exacto. En su angustia, dice. Parecía pensar que se había quedado solo para luchar sus propias batallas. Estaba confundido y no sabía qué camino tomar. Debemos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial y no permitir que el alma se contamine con el pecado de la incredulidad. Al tratar de salvarnos, no encomendamos la custodia de nuestras almas a Dios como a un fiel creador. No esperamos que Él obre por nosotros, sino que avanzamos frenéticamente en nuestra propia fuerza finita para romper alguna muralla de dificultades que solo Dios puede eliminar por nosotros. Cuando el hombre confíe implícitamente en Dios, será fiel a sí mismo y puede esperar y regocijarse en el Dios de su salvación. Aunque cada amigo en la tierra se convierta en un enemigo. Si tu padre y tu madre te abandonaren con todo, Jehová de los ejércitos estará contigo. Amén. Gloria al Señor. Sí, aquí David, en su angustia de ser perseguido, dice que sintió que perdió de vista su comunión con Dios y lo llevó a andar y a hacer esas cosas que hizo. Pero Dios está con nosotros. No debemos de olvidarnos de Él en los momentos peores. Él es como un padre. Cuando aquel niñito está enfermo, ¿cuándo es cuando la madre más lo tiene en sus brazos? Es en ese momento de enfermedad, lo cuida más, está más al pendiente de ellos. Así también Dios en nuestras necesidades. Él está al control. Si lo está permitiendo, es porque necesitamos pasar por ese horno de fuego, hermanos. Y aquí tenemos que David está pasando por ese temor. Todo es causa de su falta de comunión con Dios. Y también, si nosotros nos desconectamos con Dios, si no oramos en la mañana, cuando nos despertamos, no damos las gracias, no nos ponemos en sus manos, no pedimos que Él tome control de nosotros. En la noche, al ir a descansar también, si no nos ponemos en las manos de Dios, si morimos como hace 2 noches, mi esposa me dice, vamos a orar, dice, no sabemos si vamos a amanecer el día de mañana. Digo, es verdad, nos pusimos a orar, ya estábamos acostados, hermanos, no habíamos orado, nos pusimos a orar, y es hermoso entregarnos al Señor en todo y que Él tome control de nuestra vida. Amén. No deja de llamarme la atención aquí cuando dice de que avanzamos frenéticamente en nuestra propia fuerza finita para romper alguna muralla de dificultades que solo Dios puede eliminar por nosotros. Por eso dice frenesí ante el temor, porque así a veces actuamos de una manera frenética, avanzando, queriendo resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Hermanos y hermanas, me impresionó mucho esto que leímos, donde dice de que David prácticamente, aunque confiaba en el Señor, ahora la perplejidad y la angustia casi habían ocultado a su Padre Celestial de su vista. No deja de llamarme la atención esto por el hecho de que
lo que está pasando ahorita con esta, ya de verdad hay que decirle pandemia a esto, porque esto es una cosa que se ve que esto no es asunto natural, hermanos. Pero miren, escuché de una familia que fue llevada la mamá y sus 2 hijas al hospital contagiadas por el virus. Muere la mamá, muere la hija, y en este momento la otra hija se debate entre la vida y la muerte. Pero escuché una declaración que alguien dijo: ¿y qué quiere Dios enseñar con esto? Que en una sola casa hay luto por 2 seres amados y hay un riesgo todavía de otro. ¿Qué quiere Dios enseñar con esto? Hermanos y hermanas, esas crisis nosotros no las hemos vivido. Imagínense, pongámonos en los zapatos de esta familia. Cuando hacen esa pregunta, ¿no quiere el diablo, hermanos, con esto minar la fe de la gente en Dios? ¿No quiere el diablo, hermanos, con esto que la gente responsabilice a Dios de lo que está pasando y hasta duden de Dios? Hermanos, las crisis hacen que frenéticamente se actúe a veces hasta queriendo responsabilizar a Dios de lo que está sucediéndole. Por eso usted va a ver en los Salmos que David le dice al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oirás, le dice varias veces, la forma de hablar de David. Hermanos, así nosotros vemos que el ser humano, pues, casi de verdad siente que la presencia de Dios no está allí cuando la crisis llega. Pero como dice el Salmo 23:4, no se nos olvide que Jehová es nuestro pastor y que Él tiene una vara y un cayado, y que eso nos va a infundir aliento. No se nos olvide de eso. Si David hubiera tenido en cuenta eso, que él mismo, por inspiración, después escribió, oh, mis hermanos, cómo hubiera cambiado el panorama. Pero así nosotros vemos que también nosotros actuamos olvidándonos de esas promesas. Así que, hermano Carmelo, ¿cómo deberíamos ser advertidos? Incluso nosotros hoy, cuando estamos en peligro del otro error de David cometido en su desesperada huida. Vamos a leerlo aquí en 1 Samuel 21, del 10 al 13. Dice 1 Samuel 21, del 10 al 13, de esta manera: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban con danzas diciendo: hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y mudó su proceder delante de ellos y se fingió loco entre sus manos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr su saliva por su barba. Tremendo. Ay, hermanos, cuando nosotros nos encontramos a merced del enemigo, nosotros lo único que vamos a hacer, vamos dando tumbos en tumbos, hermanos, realmente. Y aquí lo estamos viendo. Otro error, otra cosa que David, ¿verdad?, en su desesperación, en su huida frenética, ¿verdad?, no pensó. Aquí esto, al estarlo yo leyendo, hermanos, fíjense, un hijo de Dios, un hijo, como dijo el Señor, con el corazón de acuerdo a Él, ¿verdad? Y tú y yo también somos hijos de Él, también somos preciosos ante su vista, hermano, y haciendo, por ejemplo, estas cosas. ¿Cuántos de nosotros no estamos haciendo cosas diferentes? Y qué triste, ¿verdad?, cambiar nuestra actitud, como nos lo dice aquí el 13, fíjense nomás, dice, y mudó su proceder, o sea, David, delante de ellos, y se fingió loco entre sus manos. ¿Para qué estaba haciendo eso? Porque él se sentía perdido, él se sentía que por esas palabras que dijeron, no es este David el que hirió, el que mató, ¿verdad?, a muchos de los nuestros, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él cambió su actitud. ¿Y cuántos de nosotros también no cambiamos nuestra actitud cuando nos vemos ante peligros, cuando nos vemos que somos descubiertos, que somos cristianos, hermanos, y que
muchas veces no lo estamos viviendo, ¿verdad? Como el rey David que estaba haciendo estas cosas. Así es que yo digo que el Señor nos ayude, nos guarde, ¿verdad? En nuestra huida, porque sí van a llegar momentos difíciles, momentos de prueba, y qué actitud vamos a tener, qué actitud vamos a tomar ante esas pruebas, ante esos momentos difíciles que nos vengan, hermanos. Vamos a claudicar, vamos a cambiar de opinión, ¿verdad? De muchas veces, como leíamos en lecciones anteriores, de mentir, de menospreciar, de hacer tantas cosas, ¿verdad?, que no están de acuerdo al carácter de Dios, porque nosotros eso es lo único que el Señor nos pide, ¿verdad?, que sin santidad nadie lo vamos a ver. Así es que este carácter que ahorita tenemos, hermanos, y que nos puede cambiar en un momento u otro, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a que siempre lo representemos dignamente. Y no había razón, hermanos, para fingirse ser un loco, porque miren el concepto que tenían de él en el verso 11. Los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Miren, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Se había ganado esa reputación de que le consideraban el rey de la tierra porque había matado a Goliat. Y aún así, él dice que puso en su corazón esas palabras y el miedo lo invadió, y ya entonces cambió su manera de comportarse y fingió que estaba loco, escribiendo en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por su barba. Tremendo. ¿Cómo es el ser humano, hermanos, cuando se le olvida que Dios está al control? Así somos nosotros también. La verdad, por eso dice frenesí ante el temor. Esto que está haciendo David es algo que no tenía por qué haberlo hecho. Vamos al don profético, hermano Tony. Sí, en Patriarcas y Profetas, vamos a volver a leer en la página 712 ahora, dice: Dios requiere que la verdad distinga siempre a los suyos, aún en los mayores peligros. David huyó hasta donde estaba Aquis, rey de Gad, pues le parecía que había más seguridad en medio de los enemigos de su pueblo que en los dominios del rey Saúl. Pero se le informó a Aquis que David había sido el hombre que había dado muerte al campeón filisteo años antes. Y ahora, el que buscaba refugio entre los enemigos de Israel se encontraba en un gran peligro, pero fingiendo que estaba loco, pudo engañar a sus enemigos y logró escapar. Cometió David su primer error al desconfiar de Dios en Nob, y el segundo al engañar a Aquis. Pero cuando fue probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Veía en todo hombre un espía y un traidor. Estaba ya todo confundido, ya no sabía si eran espías o no. Pero aquí habla de los dos errores. Uno, cuando habló con Ahimelech y le mintió, lo cual causó la muerte de muchos, 81, 85 de las familias del sacerdote, incluyendo a bebitos, niños, fueron muertos. Es el primer error. Y ahora, el segundo error es que se mete, como dicen, en la boca del león, en terreno del enemigo. Y para salir tuvo que fingirse loco. También, hermanos, todo esto lo llevó por la falta de confianza en Dios, que se olvidó que Dios está al control de todo. Eso es el tema central y principal, que no debemos de olvidar de eso. Si cometemos errores, lo dice la palabra de Dios: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Eso no quiere decir que vamos a estar viviendo en pecado, aunque no es el tema, pero si el Señor me lo trajo a la mente es porque necesitamos hacer un hincapié en ello. Dice: si alguno hubiere cometido pecado, lo cual quiere decir que el que ha aceptado a Cristo Jesús
no vivimos en el pecado, no vivimos haciéndolo. Eso lo hacíamos antes de venir a los pies del Señor. Ahora ya no lo hacemos. Pero si alguno hubiere cometido pecado, aún tenemos a nuestro abogado. Amén. David cometió faltas y por momentos se olvidó del Señor. Después tuvo que arrepentirse. Y más adelante vamos a ver lo hermoso, la oración tan hermosa que escribió David. Amén. Sí, cuando su fe fue probada, dice. Mejor dicho, cuando fue probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Siempre, hermanos, que vienen las pruebas, es donde verdaderamente nosotros sacamos a relucir de qué material es que estamos hechos. Y en este caso, pues aparecieron las debilidades humanas. En este momento sería bueno preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Está bien fortalecida? ¿Está bien firme o está débil? Esta crisis en la que estamos ahora, sanitaria, ¿cómo ha hecho en tu fe la influencia? ¿Te ha debilitado o estás fuerte? Si estás pasando por alguna situación adversa a nivel de familia, a nivel de trabajo, de lo que sea, hermano, hermana, ¿cómo esto adverso ha repercutido en tu fe? Debes saber que siempre en la crisis es cuando verdaderamente sale a relucir quiénes somos. Y si estamos debilitados, este es un buen momento para pedir a Dios que nos fortalezca en la fe. Amén. Que nos la aumente, que nos ayude a superar todo lo que estamos experimentando de debilidad. Y recuerda el propósito de la lección, es lo que no se debe hacer en la crisis, olvidarse de que Dios está al control, olvidarse de que Dios tiene una vara y un cayado para protegernos, olvidarnos, hermanos, de que Dios está con nosotros. Eso no debe ocurrir, porque si ocurre, empezaremos a hacer estas cosas que David hizo, de fingirnos locos, hacernos los disimulados. Por ahí de repente, cuando venga la situación más apremiante, cuando seamos probados con el sábado, podríamos decir, no sé de lo que me está hablando. Como Pedro, diremos, no, yo no sé de lo que dice. No, yo sé que tú eres adventista el séptimo día. Yo sé que tú eres un guardador del sábado. Hermanos, si nosotros nos debilitamos y perdemos la confianza en Dios, también nos haremos como que somos locos, como que no es con nosotros, nos disimuladamente diremos, no, yo no soy, porque buscando, hermanos, como dicen, salvaguardar nuestro propio, ¿verdad?, cuerpo. Pero Dios nos está preparando. Yo le doy gracias a Dios por estas lecciones. Alguien podría decir, lo que están estudiando la vida de David, ay, hermano, es que esto es para el futuro y para el presente. Pero mira, yo te digo, lo que le pasó a David, nos está pasando o nos va a pasar. Y Dios nos quiere preparar. Así que vamos a orar al Señor para que nuestra fe en Él, hermanos, no decaiga y no nos olvidemos nunca que Él es nuestro pastor y que Él nos va a cuidar. Amén. Vamos a orar. Padre, no sabemos cuándo o quiénes ya en este momento estarán pasando por una crisis donde la fe está siendo probada y está demostrando que está muy débil al punto de que empieza a engañar, a mentir, a disimular y a tratar, Señor, de salir adelante por sus propias fuerzas. Padre, por favor, te rogamos que nos ayudes a los que no estamos en esa prueba, que nos ayudes, Señor, para que cuando llegue nos mantengamos siempre firmes y leales a ti. Te rogamos, por favor, que nuestra fe no vaya a decaer. Sí, te pedimos, Señor, que no nos vayamos a olvidar nunca de que tú eres nuestro pastor y que tú tienes una vara y un cayado para darnos tu protección. Señor, te rogamos que no vayamos a claudicar, que nos mantengamos, Señor, del lado de la verdad, que no vayamos como David a cometer errores de mentir, de querer actuar de una manera para negar lo que somos. Por favor, Señor, te pedimos que nos mantengamos siempre con el pensamiento que tú nos amas
y que tú nos vas a ayudar a soportar o a salir victoriosos. Sí, Señor. Señor, te rogamos por los que ya están pasando por alguna situación como esta, que tú vengas a sus vidas y les llenes del pensamiento que no están solos y que solamente deben soportar en Jesucristo la situación difícil que están pasando. Señor, ayuda a los que están siendo probados, ayuda a los que están pasando dificultades. Sí, Padre. Ven, Padre, a sus vidas y como el buen pastor, pastoréalos, Señor, y sácalos adelante de esa situación. Te rogamos que nos ayudes para que en medio de toda crisis, Señor, siempre seamos honestos y siempre destaquemos quiénes somos y no hagamos estratagemas, Señor, que vayan a traer peores consecuencias. Te pedimos que nos ayudes con nuestro carácter desde ahora. Sí, Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.